Bien, en línea. Buenas noches por todos. Bueno, es un gusto moderar el panel y vamos a ir rápido para que puedan aprovechar el tiempo. La primera expositora va a ser la doctora Mieli Sampieri. Acá está. Somos abogados, pero la tecnología todavía nos cuesta un poquito. Bueno, Agnieri Sampieri es abogada mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y estudiante de maestría en el programa European Master in Law Data and AI, EMILDAI, becada por la Unión Europea. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación, litigio e incidencia en temas de derecho y tecnología y su intersección con los derechos humanos, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en despachos de abogados. Agnieris también ha participado en el desarrollo de capacitaciones para sistemas judiciales en Américas Latinas a través de la capacitación de UNESCO sobre inteligencia artificial y Estado de Derecho en la Corte Interamericana de Derechos Unidos, de Derechos Humanos. Y ha sido profesora y conferencista en instituciones y universidades en Colombia y México. Adelante, Agnieris, acá te esperamos. Muchísimas gracias a todas y todos aquí presentes. Sé que el horario no es fácil. A todos ya nos ha puesto un poco de trabajo poner atención a estas horas de la noche. Y adicionalmente también quiero agradecer la invitación. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes para poder platicar no solo de un tema que es interesante, sino que es bastante adecuado que comencemos a discutir hoy en día. Yo, por mi contexto, podría decir que lo que más tengo que decir o lo que más podría compartir es sobre el Estado y las discusiones regulatorias en materia de inteligencia artificial en México. No obstante, México, como muchos países de América Latina y muchos países del resto del mundo, se encuentra discutiendo qué modelos regulatorios quieren adoptar y cuál es el mejor camino para dirigir estas discusiones en materia de regulación. Tenemos un gran ejemplo, ya lo mencionaba antes mi colega y amigo Juan David en su exposición, que es la Unión Europea. La Unión Europea lleva bastante tiempo, bastante inversión, no solo de tiempo, sino también una inversión económica, una inversión de recursos humanos para llevar a cabo una serie de discusiones. Y esta serie de discusiones se han dado alrededor de todo lo que es el marco legislativo y el marco cultural y contextual de lo que es la Unión Europea. A diferencia de la Unión Europea, América Latina atraviesa un contexto diferente en el cual hemos visto las propias plataformas de tecnología, como lo es el caso de Brasil, desafiar la propia soberanía estatal, más allá de si tienen razón o no, desafiar las propias instituciones locales para decir, bueno, decido no cumplir con tus leyes locales y eso nos deja en muchos estados de incertidumbre jurídica. Incertidumbre jurídica que muchas veces las personas abogadas tratamos de llenar estos huecos a través de regulaciones, a través de normas, a través de guías. Pero lo más importante también es saber que el Estado es un actor muy relevante, pero hay otros actores relevantes en juego. Estos actores podemos identificarlos como los organismos internacionales y también las organizaciones y la academia. Muchas veces a través de estos sectores desarrollamos lineamientos que muchas veces conocemos desde el derecho como derecho suave o lo que es el término en inglés, el término anglosajón que más conocemos, son cuestiones de soft law, que si bien no son vinculantes, otorgan criterios orientadores para dotar de luz y contenido una serie de situaciones que en este caso son sumamente relevantes. Y también yo podría hacer énfasis en lo que ya mencionaba también en su momento Juan David. América Latina comparte un contexto común con una gran cantidad de países. ¿Cuál es este contexto en común?
formamos parte de un sistema interamericano de derechos humanos en el cual ya existen criterios interpretativos y también existen una serie de derechos ya identificados que pueden ser interpretados a la luz de estas nuevas tecnologías. Este es un indicio sumamente importante y que las personas legisladoras, así como también en su momento en el ejercicio del derecho, las personas en situación de abogacía, como nos llamo, tenemos que tomar en cuenta porque no estamos partiendo de la nada, no estamos partiendo únicamente de una tecnología nueva y que viene a reformular nuestro entendimiento del derecho. En realidad ya contamos con estos marcos jurídicos que nos pueden dar un piso fijo o un piso sólido para poder guiarnos hacia dónde tienen que ir estas nuevas tecnologías. Y una de ellas importantísima es los estándares o las discusiones de regulación a partir de derechos. En Latinoamérica, por ser estos sistemas o estos mecanismos un criterio orientador y un lenguaje común para varios países de la región, nos sirve también como una base para saber hacia dónde queremos ir. Mientras que la Unión Europea toma modelos basados en riesgo, América Latina tiene un piso sólido y un piso fuerte para tener un modelo basado en derechos a partir de los cuales seamos las personas el centro de quienes tienen que ser principalmente las actoras de cómo estas tecnologías nos van a impactar. Es real que nos hace falta también una gran alfabetización en lo que son las cuestiones tecnológicas. Tenemos que partir de todas estas preconceptualizaciones que muchas veces las personas abogadas y las personas que creamos o que formamos parte del diseño de políticas públicas no entendemos. Cuestiones desde qué es un algoritmo, qué es un dato personal, qué es un dato, qué es la anonimización de los datos, son importantes muchas veces para este tipo de discusiones. Y también lo que mencionaban más atrás, por ahí había una pregunta sobre los data centers. ¿Cómo funcionan los data centers? ¿Por qué tienen que cumplir con ciertas características técnicas para que puedan funcionar? Y siquiera poder imaginar la cantidad de, como yo les llamo, cables y metales que se necesitan para poder ver en ejecución un sistema de inteligencia artificial. Entonces, para ir recopilando, para ir dando un resumen de todo lo que se ha dicho hasta aquí, por un lado, es indispensable y es necesario que la creación de políticas públicas, no solo la regulación, pero la creación de políticas públicas contemple la alfabetización en materia tecnológica de todas las partes involucradas, jueces y operadores de justicia, personas que ejercen la práctica jurídica y también las personas que están involucradas con el desarrollo de materiales legislativos. Y en paralelo, también tenemos que aprovechar la legislación y las herramientas jurídicas con las que ya contamos para poder partir de ese piso fijo con el que ya tenemos y de nuestros propios contextos. Atendiendo a nuestros propios contextos, podemos identificar que un piso en común con el que cuentan varios países de América Latina es este sistema interamericano de derechos humanos que va a servir o que puede servir como una herramienta para que pueda guiar los siguientes procesos regulatorios en lo que son estas discusiones en materia de inteligencia artificial. Y finalmente, para hacer eco de mi nacionalidad, o al menos del país que en este debate vengo a representar en México, puedo decir que actualmente existe un fetiche con la inteligencia artificial y es bastante rentable o políticamente interesante que se importen y se hablen de estos términos como inteligencia artificial, datos personales, machine learning, pero al final del día, desafortunadamente, en México todavía no se cuenta con una propuesta sólida y con una propuesta que atienda al contexto particular de lo que es el país para poder siquiera pintar unos lineamientos o pintar un bosquejo de regulación que sea adecuado. Con lo que sí hemos contado son con propuestas e iniciativas legislativas que prácticamente son un copy-paste, un control-C, control-V de lo que es el AI Act en la Unión Europea
aunque desafortunadamente eso para el contexto mexicano podría derivar más en ser contraproducente que ser efectivamente viable, sobre todo porque tenemos muy poca regulación que pueda ser interpretada de forma sistemática, como en la Unión Europea. En la Unión Europea poco les preocupa que no se hable tanto de un sistema o una regulación basada en derechos, porque parten de la inferencia de que se tiene que hacer una interpretación de todos los demás regulamientos y normativas que existen dentro de la Unión Europea. No podemos decir lo mismo en el caso de México, donde no contamos con una ley de protección de datos personales que no ha sido actualizada desde el 2012 y desde el 2014, respectivamente, porque son dos leyes, una de protección de datos personales en posesión de particulares y otra en posesión de autoridades, que les llamamos sujetos obligados. Y todavía más preocupante es el contexto actual que atraviesa México con la reforma al Poder Judicial, en el cual están haciendo constitucional una serie de inconstitucionalidades y que pone en riesgo también la interpretación que se puede hacer en un futuro de estos temas, ya que se está politizando a la propia rama judicial, que en principio tendría que devenir siendo independiente y ser lo más objetiva posible. Entonces, el contexto mexicano, copiar y pegar una regulación como la de la Unión Europea, actualmente puede ser no solo problemático, sino que preocupante. Hasta aquí dejaría estos puntos, estos bosquejos, estas provocaciones iniciales y bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación. Muchas gracias, Agneris. Ahora voy a pasar a presentar a la doctora Verónica Violeta Rojas Montes, que es profesora y coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial y de Derecho del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Grupo de Discusión sobre Inteligencia Artificial y Desarrollo en América Latina y el Caribe, discusión patrocinada por la oficina del PNUD, CEPAL y también UNESCO. Participó como experta en el proceso de consulta sobre el borrador de recomendación ética en neurotecnología organizado por la Oficina Regional de UNESCO. Actualmente es subsecretaria de Administración Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Perú y en febrero de este año publicó el libro colectivo La transformación del derecho en la era digital, del que es editora y coautora. Su investigación se centra en cómo se aplican los derechos humanos en la era digital, promueve el uso ético y responsable de la IA. Verónica, adelante. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches con todos y todas. Voy a hacerlo muy breve, dada la hora. Voy a cortar lo que tenía pensado decir. Pero en primer lugar quisiera plantearles la siguiente pregunta, ¿no? No la respondan, pero sí quiero que ustedes lo piensen, lo analicen, ¿no? ¿La inteligencia artificial puede ser ética? Bien, la inteligencia artificial no piensa, ¿no? Los seres humanos sí. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica. No hay consenso científico sobre un campo de la ciencia que investigue la ética en la inteligencia artificial. Existen teorías, es decir, la ética de los datos, la ética de Internet, la ética digital, pero no existe un consenso ética en la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no se haya trabajado la inteligencia artificial en la ética del uso de los sistemas de inteligencia artificial. Esto se plasma en guías, en directrices, en regulaciones, en todo el ciclo de desarrollo del software, de lo cual ya nos ha hablado Juan David y también nos ha comentado Agneris. Este tema, como comentó Agneris y también Juan David, es complejo y yo quiero agregar algo, y requiere intermediarios para poder hacer llegar este conocimiento a las demás personas, la alfabetización digital o la abogacía, como mencionaba Agneris. Entonces yo quisiera, dentro de ese piso, esa línea de base que ya tenemos todos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, también lo que he mencionado Agneris sobre el enfoque antropocentrista, es decir, el humano al centro, la transparencia, la explicabilidad, el humano
al mando, el humano que supervisa la inteligencia artificial, el principio de precaución y de prevención para no hacer daño al ser humano. Quisiera yo tomar 3 ejemplos que van a conectar ya con lo que han dicho los expositores que me han precedido, ¿no? El primer ejemplo es sobre, imagínense que estamos nosotros en trabajamos en diferentes entidades públicas, ¿no? Supongamos que en la entidad pública A, por este lado, y en la entidad pública B. Imaginemos que tenemos que hacer un proyecto normativo para mañana y no tenemos tiempo y hacemos un proyecto normativo con una exposición de motivos un poco floja. Entonces nuestro jefe se da cuenta y dice, bueno, acá hay inconsistencias, por favor, mejóralo. Entonces nosotros, como tenemos conocimiento en la entidad pública del ChatGPT, entonces le ponemos la exposición de motivos, por favor, mejora la argumentación respecto al análisis costo-beneficio de este proyecto normativo que trata sobre A, B y C temas. Recibes un buen documento ya fortalecido en argumentos y lo pasas a tu jefe y tu jefe lo revisa y dice, ok, bien, pasémoslo. Entonces lo pasan a la entidad B. La entidad B, que también tiene la presión, porque el jefe también les ha dicho que ese mismo día, entre 2 horas, tienen que responder y emitir el informe legal. Entonces, ¿qué es lo que hace la entidad B? También utilizan, pero de repente ya no el ChatGPT, de repente Claude o Gemini o cualquier otro. Entonces revisa, coge el proyecto normativo, coge la exposición de motivos, la inserta en el chatbot y dice, analízame si esta exposición de motivos tiene alguna inconsistencia. Entonces el chat le dice, no hay ninguna inconsistencia, salvo porque puede haber una mejora en el punto X y en el punto Y. Entonces usted le dice a su jefe, excelente, demos pase a este proyecto normativo, ¿no? Entonces resulta ser que para la elaboración de un proyecto normativo, de una exposición de motivos que lo sustenta, ha sido utilizada la inteligencia artificial gratuita de estos chatbots y sale publicada la norma en el diario oficial el peruano y ustedes no lo saben. Su jefe tampoco y los ciudadanos menos. Entonces, en ese sentido, en este caso, sería necesario, ustedes piensan, no me respondan tampoco, pero piensan que sería necesario que haya una transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los funcionarios públicos. Tenemos el derecho de saber que lo están utilizando y en qué y para qué, y que nos expliquen cómo es que esto funciona, ¿no? Bueno, yo los estoy mirando y la respuesta obviamente sí. Segundo ejemplo. Bueno, y sobre esto no tenemos normativa, ¿no? Nuestra ley actual es un enfoque netamente de principista, de principios. Los principios naturalmente se crean por la jurisprudencia. Cuando no tenemos una jurisprudencia que los crea, los suplimos con una ley, como la lista de principios en la Ley de Procedimiento Administrativo General en el Perú. Pero en este caso no hay ni jurisprudencia, pero han puesto estos principios. Y estos principios están tratando de ser reglamentados por un decreto supremo en la presidencia del Consejo de Ministros, pero todavía no hay humo blanco y no tenemos una normativa que regule esa transparencia algorítmica, ¿sí? Segundo ejemplo. Segundo ejemplo tiene que ver con el problema del doble uso de la tecnología. Si nosotros vemos sobre la mesa un martillo, el martillo en sí mismo no es tendencioso. Estamos de acuerdo con eso. Bien, herramientas, la inteligencia artificial tampoco. Entonces, hay un ejemplo famosísimo que es del profesor Sean Atkins, que del año reciente, del año 2022, que tiene una empresa que usa algoritmos de inteligencia artificial generativa para encontrar nuevas moléculas que puedan ser utilizadas en fármacos que curen enfermedades huérfanas o raras. Las industrias farmacéuticas no hacen estos medicamentos porque no son rentables, pero hay personas como el señor Atkins que sí. Ok, ¿cuál fue el experimento? Entonces, es un algoritmo de inteligencia artificial generativa que encuentra moléculas no tóxicas para hacer un fármaco. Le hizo un pequeño cambio de código, literal, unos ceros y unos, unos comandos, y le quitó la palabra evita moléculas no tóxicas. Y le puso ubica moléculas tóxicas. ¿Y qué resultó? Que este algoritmo creó agentes nerviosos.
Los agentes nerviosos, por ejemplo, es el gasarín. ¿Lo conocen? Que te mata en segundos. Este algoritmo identificó un agente nervioso denominado VX, que está prohibido por la Convención de Armas Biológicas. Entonces, esta herramienta se puede utilizar malintencionadamente por los seres humanos para crear armas biológicas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el enfoque, no? El enfoque de derechos humanos, ok, pero acá no hay riesgo alto, acá simplemente hay que prohibirlo. Ya está prohibido y debe ser prohibido. Y este es un riesgo que ha identificado el Comité de Asesoramiento y la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas. Uno de los riesgos es el primero, el que sí va a depender mucho de estos chatbots y tu trabajo que lo haga el chatbot, entonces eso te puede llevar a la larga a que no uses tu cerebro y puedas perder habilidades que utilicen de raciocinio humano. El segundo riesgo que ha identificado este comité asesor, me sale el nombre en inglés, perdón, el Comité Asesor de las Naciones Unidas es el uso malintencionado desde un inicio de estas herramientas de inteligencia artificial. Y el tercer ejemplo, y con esto voy a acabar, es el tema que tiene que ver con la democracia, el Estado de Derecho, elecciones limpias, transparentes, libertades informativas, libertad de expresión, libertad de opinión, etcétera. Todos ustedes conocen los deepfake. Alguna vez en la vida los han visto, los han identificado y podrían tener algún familiar que le ha dicho, ay mamá, ay abuelito, ay tío, ¿cómo se te ocurre creer estas noticias? Eso es un deepfake, es obvio. No reenvíes esas noticias. Bueno, muy bien. Imagínense ustedes que están en una etapa preelectoral y políticos que están detrás con sus técnicos para manipular a la opinión pública, ganar las elecciones, quieren destruir a su competidor. Entonces, sí, utilizan inteligencia artificial generativa para crear videos o imágenes diciendo algo a un político que no dijo o que no hizo. Contenido falso. Entonces, estos videos que inundan las redes sociales podrían inclinar la balanza de las elecciones limpias y transparentes. Por si acaso, también pueden consultarlo. Existe en la página web de la OCDE un estudio, que es una encuesta que ellos hacen sobre la habilidad de los adultos, de los seres humanos adultos que pueden identificar qué noticia es verdadera, qué noticia ha sido creada por inteligencia artificial y qué noticia ha sido emitida por un humano o por una empresa de medios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Finlandia, en promedio, supongamos que todos nosotros somos finlandeses, entonces esta encuesta dice, en promedio todos los finlandeses, ¿no? En promedio los finlandeses pueden identificar de noticias correctamente cuál es generada por inteligencia artificial, tiene contenido sintético y cuál no. El 66%. Pero hay un 44% que no. O sea, nosotros digamos estas dos partes del auditorio sí, pero esta parte no puede distinguirlos. Y en Brasil no está muy lejos. El 56% en promedio puede distinguir una noticia sintética de una noticia humana y el resto no. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué hicieron en Singapur? En Singapur hace poco había un escándalo porque en las elecciones precisamente por este contenido sintético. Entonces, hace 6 días salió una noticia que el Parlamento de Singapur está analizando respuesta regulatoria. Ya ustedes ya le responderán qué enfoques de los que nos ha comentado el profesor Juan David. Una propuesta de ley para prohibir la generación de contenido sintético en etapa electoral para decir que un candidato ha hecho o dicho algo que no dijo ni hizo, ¿no? Con fines de manipular las elecciones. Ellos tienen una autoridad que es una autoridad de medios de información y comunicaciones. Entonces, si es que se llega a detectar que se ha difundido un contenido sintético, un video, se notifica a esta autoridad administrativa, lo verifica y lo saca de redes. Y pueden ver hasta multas. Esta normativa solamente está vigente en etapa electoral y no más. Bueno, veremos qué aprueba el Parlamento
de Singapur dentro de poco, porque están previos a elecciones. Entonces, en ese sentido, les quería comentar estos 3 ejemplos en los cuales ustedes pueden ver plasmados los enfoques del documento de la UNESCO que ha elaborado Juan David. Entonces, eso es muy útil. Y quiero dejarles esta frase, no solamente estamos hablando algo, no es algo insignificante de lo que estamos hablando, ¿no? Y como decía Juan David, eso depende de qué sociedad queremos tener. Sin embargo, poniéndole la capa ética, yo diría no solamente qué sociedad queremos tener, sino qué sociedad debemos tener, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Y ahora es el turno de la doctora Tania Zúñiga Fernández. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Humboldt de Berlín y también es Master of Law por la Universidad de Heidelberg, Alemania. También es abogada por la Universidad Pontificia, por la Pontificia Universidad Católica de Perú. También, dentro de sus amplias actividades, por encargo del Congreso, ha redactado la Ley 31.112, Ley de Control Previo de Concentraciones Económicas. Es la primera ley antitrust en general. Y también es miembro de la Academic Society for Competition Law, ASCOLA, miembro experto del Research Partnership Platform en la política de competencia y protección al consumidor de la UNTA. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Manuel. Un saludo muy afectuoso a todos quienes están presentes en esta sala y también que de manera remota nos siguen. Muy agradecida por pertenecer a este selecto grupo de profesionales, de académicos, por iniciativa del profesor Elmer Arce. Se crea este grupo de iniciativa Inteligencia Artificial y Derecho, y creo que todos estamos realizando un aporte, una contribución en la medida que son desafíos que se nos manifiestan de manera categórica. Bueno, yo tengo una presentación, me gustaría, no sé si puedo pasar un momentito a la computadora. Bien, muchísimas gracias por la paciencia. Disculpen, por favor. Gracias. Bueno, creo que es el enfoque regulatorio que todos estamos de alguna manera contribuyendo en este escenario del evento, pero también en el grupo de trabajo que se ha conformado en el Departamento Académico de Derecho. A mí me gustaría compartir con todos ustedes desde la especialidad del derecho a la libre competencia, así que me voy a centrar directamente en ello. Hay mucho que decir, por supuesto, de otros enfoques y compartimos aquí con Verónica, con todos aquellos realmente miembros del grupo, con Paul, con Manuel y otros miembros también sobre lo que significa la importancia de
de esta dimensión transversal realmente. Bien, vamos a continuar. Bueno, primero que nada, hay que centrarnos un poco en América Latina y el Caribe. Me han pedido además que pueda enfocar esto desde el punto de vista de la jurisdicción, y creo que el Perú, no solamente es interesante, sino también verlo desde el punto de vista de América Latina y el Caribe. Como me voy a centrar en el derecho a la libre competencia, hay que mostrar un poco el desarrollo y la evolución rápidamente, por eso me sirvo las diapositivas por el tiempo ajustado que tenemos, desde 1923 con la primera ley de competencia en América Latina y hasta el día de hoy. Realmente hay una evolución básicamente por las reformas económicas que se dieron en la década de los 90 hasta nuestros días. Este es un marco rápidamente también para compartir de lo que significa la evolución del derecho a la competencia, básicamente normas sobre conductas y estas son normas sobre estructura de mercado. En la presentación que voy a dar, que voy a realizar, realmente me voy a centrar en materia de conductas anticompetitivas. Voy a pasar aquí, por favor. Entonces, bueno, tenemos esta norma, que es la norma constitucional en el campo de la libre competencia, y como ustedes ven, en los temas de conductas están orientados a prácticas. Y naturalmente eso es lo que vamos a discutir el día de hoy, si realmente podemos evaluar las conductas de las máquinas, ¿no? Muy bien, y la atribución y las imputaciones que se pueden dar en el orden de un procedimiento administrativo sancionador, en el orden de las prácticas anticompetitivas. Bien, vamos a ver principalmente ya. Bueno, hoy en día las empresas y también los gobiernos dependen cada vez más de los macrodatos y los grandes análisis. A medida que avanza la tecnología y disminuye el coste del almacenamiento, del análisis de datos, las empresas invierten en el desarrollo de máquinas inteligentes y autodidactas que les ayuden a tomar decisiones sobre precios, planificación, comercio y logística. Naturalmente, estos desarrollos van acompañados de los avances de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial, es decir, del desarrollo del software, ordenadores capaces de autoaprendizaje y comportamiento inteligente. Y subrayemos comportamiento inteligente porque eso es precisamente lo que nos interesa en materia jurídica. Naturalmente, estos avances plantean muchas cuestiones jurídicas y éticas desafiantes en cuanto a la relación entre el hombre y la máquina, el control humano o la falta de control, y la responsabilidad por estas actividades. Vamos a subrayar responsabilidad jurídico-administrativa en el ámbito de la libre competencia. Aunque estas cuestiones han cautivado nuestro interés ya hace mucho tiempo, nadie podría imaginar, o difícilmente, que esto tendría alguna incumbencia o podría convertirse en una cuestión que interesa el derecho de la competencia. Con el uso actual de los ordenadores y los avances tecnológicos previstos, cada vez más industrias adoptan y adoptarán sofisticados algoritmos de fijación de precios, y el mayor riesgo está en la colusión tácita sostenible, que es una de las prácticas que vamos a explicar el día de hoy. Y un poco para solamente compartir, vamos a partir entonces de una parte, digamos, como prólogo, como una parte introductoria de lo que son los algoritmos. Los algoritmos, un algoritmo, es una secuencia finita de pasos que deben ser seguidos para cumplir una tarea, y esta secuencia permite transitar desde un estado inicial, un input, a un estado final, el output. Usualmente los algoritmos son representados a través de diagramas de flujo, y vamos a encontrar siempre un loop, o sea, un bucle, ¿no? Una zona de enlace, el cual genera también otro ciclo que se llama un ciclo iterativo, que es la repetición de operaciones hasta que se cumple una condición. Las operaciones o instrucciones son las mismas, pero los datos que se procesan pueden cambiar en la ejecución del ciclo. Esta secuencia puede ser expresada en un lenguaje de programación para dar lugar a un programa computacional, que es un software. Para que este algoritmo sea procesado y ejecutado por un computador, debe ser convertido naturalmente en un lenguaje de máquina, ¿no? Un código objeto de lo que se denomina en el jargon de la materia. Por supuesto, todo esto es una explicación de alguna manera simplista para poder entrar directamente en los temas en el tiempo que tenemos. Lo cierto es que hay muchos tipos de algoritmos de baja y alta complejidad, los cuales a su vez operan con bases de datos de mayor o menor tamaño, pudiendo servir para múltiples aplicaciones. En ese sentido, vamos a pasar también a explicar precisamente ya directamente los tipos de algoritmos que ha identificado un reporte. Yo quiero también hacer mención alguna, de hecho se puede mencionar literatura académica, pero también los reportes que hacen algunas organizaciones internacionales, porque están, digamos, observando, supervisando esta materia, como la OCDE, ¿no? En el año 2023 tiene un documento, lo podemos compartir también, luego por el chat, no tengo el chat para poder, pero lo pueden encontrar directamente el documento de la OCDE, que se llama Algorithmic Competition, ¿no? Competencia algorítmica. Y se enfoca en los algoritmos que pueden generar mayores riesgos para la competencia. Y en primer lugar, los algoritmos se pueden clasificar en atención a su función,
Y digamos, los más relevantes, vamos a señalarlos aquí al frente, para el derecho a la competencia serían los siguientes: los algoritmos por búsqueda, recomendación, la alocación de demanda con oferta, el monitoreo de conductas y la fijación de precios. Una segunda manera de clasificar los algoritmos es según el tipo de tecnología que utilizan. En este sentido, también el reporte, la OCDE, distingue entre algoritmos basados en inteligencia artificial, machine learning y deep learning. De alguna manera, claro, entendemos que deep learning está contemplado dentro de machine learning y a su vez es una subcategoría de inteligencia artificial. Ahora pasaremos a examinar directamente la aplicación de la legislación sobre competencia en un entorno, digamos, comercial, mercantil, informatizado, en una dimensión avanzada. Creemos que existen cuestiones que son fundamentales para nuestra reflexión actual sobre la aplicación de la legislación antimonopolio y el desarrollo tecnológico. Estas cuestiones se refieren, por ejemplo, al concepto de acuerdo, intención en un entorno dominado por ordenadores, límites del cumplimiento, la colusión, la responsabilidad antimonopolio de los creadores y los usuarios de los algoritmos, la capacidad de limitar la inteligencia artificial, la relación entre humanos y ordenadores, la posibilidad de crear máquinas éticas respetuosas con la ley, entre otros. Podríamos generar entonces un universo, ¿no?, de varias, digamos, escenarios para poder captar entonces esta relación entre máquina y humano. La creciente automatización de los protocolos informáticos y la rápida evolución de la tecnología han cambiado nuestra forma de interactuar, de comunicarnos y comerciar, y como hemos visto en las anteriores exposiciones, de alguna manera sí nos invaden y es algo realmente cotidiano. Indudablemente también de incumbencia para el ámbito jurídico. Y todo esto ha afectado el panorama competitivo, desde luego, ya que los mercados digitalizados abarcan un espectro cada vez mayor de actividades comerciales, desde el comercio de acciones hasta la oferta y la compra de productos y servicios en línea. Por lo tanto, la tecnología imita el aprendizaje humano, cambiando la fuerza de las conexiones denominadas neuronales, simuladas en función de la experiencia, lo que significa el aprendizaje, el autoaprendizaje. Estos avances tecnológicos, el auge de los entornos también de mercados informatizados, la acumulación, recopilación de datos, la automatización de protocolos, tienen consecuencias de gran alcance si se consideran el contexto de la naturaleza y las características de la competencia entre empresas y su interacción con los consumidores. Estas transacciones cada vez más automatizadas y digitalizadas podrían crear un mercado más transparente en el que los recursos se asignen de forma más eficiente y en el que triunfe el mejor producto o el mejor servicio. Pero por otro lado, también estos algoritmos de fijación de precios plantean posibilidades aparentemente infinitas, tanto de caos como de oportunidad. Es decir, tenemos esta dicotomía, ¿no?, de cosmos y caos en cuanto a la relevancia e importancia, sin lugar a duda, del derecho, digamos, como bien jurídico tutelar, el derecho a la empresa, ¿no?, la ley de iniciativa privada, pero también aspectos de intervención y necesaria regulación. El nuevo entorno de mercado proporciona entonces a los agentes sofisticados la capacidad de supervisar las actividades de los clientes, acumular datos, reaccionar a estos cambios de mercado con una rapidez cada vez mayor. La aplicación de las normas de competencia suele centrarse en los posibles acuerdos ilícitos entre competidores. Y aquí justamente voy a entrar directamente a uno de los procedimientos que se maneja a nivel de libre competencia. Nosotros tenemos en el caso peruano una autoridad que es el INDECOPI y maneja todo lo que es la evaluación de conductas anticompetitivas, muy bien, a través de un procedimiento administrativo sancionador. ¿De acuerdo? Esto es una forma de entender el estándar de evaluación clásico, digamos así, de evaluar la conducta, la atribución y la imputación, la teoría de la prueba, el aspecto de la fase probatoria, la fase de instrucción y desde luego también principios y garantías en el procedimiento. Y centrarnos en la colusión, es decir, ¿qué hacen las autoridades de competencia frente a estos cambios que son producidos por la tecnología? Entonces estamos de alguna manera también ante desafíos para poder definir conceptos e instituciones jurídicas como el abuso de poder de mercado, ¿no?, las restricciones verticales anticompetitivas, los acuerdos ilícitos en competidores, etc. Y veremos entonces que aunque la aplicación de la legislación de derecho a la competencia se centra predominantemente en las empresas, la ley considera la naturaleza de la conducta ilícita a través de un enfoque humano. En consecuencia, el punto de partida para la intervención es la presencia de un acuerdo o entendimiento que refleja una concurrencia de voluntades entre los agentes de las empresas coludidas, ¿no?
Entonces, la ilegalidad se desencadena cuando las empresas, a través de su directivo, funcionarios, empleados, agentes o accionistas mayoritarios, actúan de forma concertada para limitar o distorsionar la competencia. Entonces, estamos pasando de un mundo en el que los ejecutivos, digamos, se confabulan, ¿no? O sea, acuerdan a escondidas, ¿no? De manera, precisamente por eso se trata de una práctica anticompetitiva. De manera expresa el consentimiento, pasamos a un mundo, perdón, en el que los algoritmos de fijación de precios supervisan y ajustan continuamente los precios. Es decir, del mundo humano directamente a un mundo ya algoritmo, como se dice, bajo un universo de aplicación de algoritmos y naturalmente en un desafío mayor para la detección de las infracciones en este campo del derecho a la competencia. Por lo tanto, en este nuevo mundo no existe necesariamente un acuerdo colusorio entre los ejecutivos. En este mundo no existe necesariamente una intención anticompetitiva. El peligro aquí no es la colusión expresa, sino las formas elusivas de colusión. Los ordenadores pueden limitar la competencia, muy bien, no solo mediante acuerdos o prácticas concertadas, sino también por medios más sutiles, ¿no? Por ejemplo, este puede ser el caso cuando algoritmos informáticos similares reducen o eliminan el grado de incertidumbre estratégica en el mercado y promueven un entorno de mercado estable, ¿no? Que predicen mutuamente la reacción y la estrategia dominante. Es decir, por un lado es altamente, digamos, positivo para el desarrollo del proceso competitivo y por otro lado genera también estos espacios de entorno que deben ser controlados y supervisados por el Estado. Identificamos 4 categorías no excluyentes de colusión en el ámbito del uso algoritmo. El denominado, voy a pasar aquí solamente algunos, los principales, no excluyentes de colusión: Messenger, Hub and Spoke, el agente predecible y el ojo digital. Para cada categoría consideramos la presencia de 2 conceptos jurídicos: las pruebas de intención y el acuerdo horizontal y la responsabilidad potencial, es decir, todo este espectro del jus puniendi del Estado. La primera categoría se refiere al uso de ordenadores, me refiero al Messenger, al uso de ordenadores para ejecutar la voluntad de los seres humanos en su busca de la colusión y la restricción de la competencia. En este escenario básico, las personas están de acuerdo con el cártel y utilizan su ordenador para ayudar a ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? En la segunda categoría, Hub and Spoke, se refiere al uso de un único algoritmo para determinar el precio del mercado aplicado por numerosos usuarios. En este escenario, un único acuerdo vertical por sí mismo no tiene por qué generar efectos anticompetitivos. Sin embargo, un grupo de acuerdos verticales similares con muchos de los competidores de la industria puede dar lugar a una conspiración clásica de tipo Hub and Spoke, en la que el desarrollador, por eso se dice hub, que es un centro, ¿bien?, va a centralizar y va a ayudar a generar la colusión en toda la industria, ¿de acuerdo? Es decir, lo hace precisamente el algoritmo. Puede conducir a precios más altos. La tercera categoría de prácticas ilícitas bajo la utilización de algoritmos es el agente predecible y presenta un escenario más complejo. En este caso, los humanos diseñan de manera unilateral, elaboran un diseño para ofrecer resultados predecibles y de esta manera se pueda determinar condiciones de mercado. Fundamentalmente, el uso de algoritmos avanzados en este escenario transforma las condiciones de mercado. La prueba de la intención de cambiar la dinámica del mercado es fundamental en este escenario. Y nuevamente llegamos al tema probatorio. Por último, la cuarta categoría, el ojo digital, es la más complicada, porque en este caso los competidores crean y utilizan unilateralmente algoritmos informáticos para alcanzar un objetivo determinado, como es la maximización del beneficio. Cabe destacar que en esta categoría no se aplica ningún concepto jurídico como intención o acuerdo. El ordenador ejecuta la estrategia que considera óptima, basándose en el aprendizaje, en el autoaprendizaje y en la retroalimentación continua recogida del mercado. Entonces, las cuestiones de responsabilidad plantean retos jurídicos y éticos. Y por ello, en este reporte de la OECD, claro, no es un asunto que estamos sin instrumentos para poder supervisar. De alguna manera sí se han creado lo que se denomina la auditoría algorítmica en los mercados. Es decir, no solamente señalar que son black box impenetrables. Muchas autoridades están invirtiendo precisamente en el conocimiento y las habilidades para entender cómo funcionan e identificar los daños. Cosa que también el profesor Juan David Gutiérrez hoy nos explicó que la dificultad en identificar precisamente, ¿no?, en la teoría de daños. Pasamos entonces aquí, hay una serie de instrumentos, esto ya es un reporte, pueden ver también el documento, con el acceso a algoritmos y datas y otros sin acceso, ¿no? Ay, perdón, aquí es.
Y por último, este cuadro que denota también cómo está, digamos, la agencia de competencia, que es la autoridad, ¿no? Quien asume el rol tutela del mercado finalmente, del proceso competitivo en el mercado, cómo se está, digamos, preparando para ello. Y aquí tenemos también varias agencias de competencia. Tenemos en el caso de Chile y Colombia, en América Latina, siempre, ¿no? Colombia, yo quiero decir también acá, dado también la presencia de nuestro invitado, creo que Colombia siempre ha dado espacios muy interesantes en el desarrollo y evolución del derecho a la competencia. Y finalmente, entonces, aquí está un poco cómo se va, digamos, preparando la autoridad de competencia en materia de unidades orgánicas o, en todo caso, de especialistas directamente para trabajar autorías algorítmicas. Y finalmente, para las conclusiones. Los algoritmos informáticos han transformado nuestra forma de comerciar y seguirán haciéndolo a un ritmo cada vez mayor. La creación de mercados digitalizados aporta muchos beneficios, pero los algoritmos también cambian la dinámica de la competencia y pueden limitarla. Identificamos como más desafiantes, ¿no?, los casos en que los algoritmos facilitan el paralelismo consciente y no es probable que se cuestionen en virtud de las leyes actuales. Es decir, hay una situación, digamos, se habla de paralelismo consciente, es decir, que la máquina, ¿no?, asume la posición del humano. Y es por ello la dificultad en poder atribuir e imputar. A continuación, entonces, vamos a ver, la posible separación entre las acciones, hay varias conclusiones que hago y, bueno, está siendo grabado esta sesión, voy a pasar rápidamente a las más principales, digamos, la posible separación entre las acciones del algoritmo y la de sus diseñadores y operadores humanos plantean retos en cuanto a la capacidad de atribuir responsabilidad a sus operadores que pueden escapar al escrutinio debido a la naturaleza imprevista del autoaprendizaje, es decir, puede escaparse de las manos. En realidad, tanto en la literatura académica como también lo que se está haciendo a nivel de autoridades de competencia, estamos realmente todos aprendiendo y generando también redes de conocimiento, ¿no? Las preocupaciones del Estado de Derecho incluyen cómo diferenciar entonces entre el acuerdo expreso y el comportamiento que se va acomodando precisamente, se dice así, acomodaticio, y una mayor subjetividad sobre si los ordenadores estuvieron de acuerdo y cuándo. Es decir, evaluar a los ordenadores en lugar de evaluar a los seres humanos. ¿Hasta qué punto debe responsabilizarse a los seres humanos de sucesos poco probables o difíciles de predecir? En realidad, no hay soluciones fáciles para la mayoría de los casos de coordinación algorítmica sin que sea necesario cambiar la ley y también, como se ha señalado en la intervención de la charla magistral, unas medidas de mayor intervención, por lo menos en esta parte, ¿no?, de principio del conocimiento de la aplicación de algoritmos. Finalmente, los algoritmos pueden cambiar la dinámica del mercado, como hemos señalado, es una realidad. Existe, por tanto, también una alta probabilidad que los humanos se despojen de cualquier preocupación moral o legal al negar cualquier relación y responsabilidad entre ellos y el ordenador. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Tania. Y ahora le voy a pasar la palabra al doctor Paul Cavalier Cabrera. Es abogado y magíster en Derecho del Trabajo de la PUC, egresado de la Maestría del Derecho de la Empresa también de la PUC. Es exdirector general de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ex miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y es docente de Derecho Laboral en pre- y posgrado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la PUC. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches con todos y todas, queridos colegas panelistas, buenas noches. Les confieso que cuando vi el título de una reciente publicación en derecho de un especialista en Derecho del Trabajo, Ignací Beltrán, en España, no tuve otra opción que poner en mi diapositiva la palabra alerta, porque el título de esta obra es Inteligencia Artificial y Neuroderechos, 2 puntos. La protección del yo inconsciente de la persona. Caramba, hasta el yo inconsciente ahora hay que protegerlo. Entonces, esa entrada de alerta me motivó en mucho a indagar en esta materia. Ahora, también podríamos preguntarnos, ¿qué sería lo nuevo en el ámbito del derecho del trabajo? Hace tiempo, les invito a revisar la literatura de 20 años, 25 años atrás, se sigue hablando de el impacto de las nuevas tecnologías en el derecho del trabajo. Y de hecho también ya ha habido jurisprudencia en el ámbito, en la jurisdicción constitucional, en la jurisdicción del trabajo, y mucha literatura. Entonces, ¿qué sería lo novedoso que la inteligencia artificial nos
nos trae a los laboralistas, y ahora sí hablo con transparencia y con sesgo laboralista, ¿qué nos trae, qué nos llama a esta reflexión, a esta preocupación? Porque creo que voy a dejar un listado de preocupaciones. Que hay un uso más intenso de la tecnología. A través de la inteligencia artificial, sabemos que el post-pandemia lo aceleró. Un uso más generalizado y un uso más, o probablemente intensamente más automatizado. Creo que esas características muestran la especial preocupación y el impacto que el tema de la inteligencia artificial nos convoca, al menos en el derecho del trabajo. Juan David preguntaba que a su vez todos debiéramos encarar el tema interrogándonos qué sociedad queremos y en esa sociedad qué juego e impacto puede tener la inteligencia artificial. Bueno, nuestra Constitución dice que que somos un Estado democrático de derecho. Evidentemente, las relaciones laborales donde acontece un juego de intereses contrapuestos debe preocupar a cualquier sistema o Estado democrático de derecho. Preguntémonos entonces, siguiendo una tabla de entrada-salida que les aconsejo revisar en el trabajo que nos ha dejado Juan David, de si hay razones, ¿por qué regular, cuándo regular, cómo regular? Hablemos de derecho del trabajo. ¿Hay razones? Creo que sí. Hay un punto de partida, hay un presupuesto de no igualdad de las partes vinculadas en una relación subordinada de prestación de servicios a cambio de remuneración. Hay una ausencia de autorregulación. El derecho al trabajo, desde su surgimiento, seguramente muchos lo sabemos, se ha basado en la autorregulación de las partes. ¿Existe esta autorregulación en nuestro país? No, porque no hay una alta sindicación, consecuentemente no hay un espacio de negociación colectiva o regulación articulada entre las partes, que sería lo ideal, porque son quienes más conocen su propia realidad. Y los efectos e impactos de la inteligencia artificial son y pueden ser potentes. Creo que esas razones de por sí justifican preocuparnos si hay que regular esta materia. Ahora, ¿existen ya instrumentos que contribuyan con el objetivo de regulación? Insisto, la autodeterminación normativa por las propias partes no la hay. Yo creo que, en mi posición, sí hay y se abre espacio a la regulación del impacto de la inteligencia artificial. ¿Cómo se da esta regulación? Alguien dirá y volverá a instalar el debate de si nuestro mercado de trabajo y nuestras relaciones laborales están sobre reguladas o no. Insisto, lo ideal sería la autorregulación. Tenemos normas heterónomas. El Estado es quien dicta las reglas que tienen un matiz de orden público, imperativas, donde el juego de la libre voluntad, incluso de la del propio trabajador, está limitada por el principio de renunciabilidad de derechos. Entonces, ¿qué preocupaciones ya normativas se abren paso? La inteligencia artificial incide desde el inicio del vínculo laboral, o alguien podría decir antes del inicio del vínculo laboral. Los egos discriminatorios pueden darse en los procesos de reclutamiento y selección de personal. La inteligencia artificial impacta en la asignación de tareas, en el control del trabajo e inclusive en la gestión de la disciplina. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra legislación es posible el cese de un vínculo laboral por razones vinculadas a la capacidad del trabajador, es decir, su bajo rendimiento. Una empresa que utilice inteligencia artificial para medir objetivamente este decrecimiento del rendimiento tendría que tener cuidado en incorporar la medición de las circunstancias que podrían explicar el decrecimiento del rendimiento.
Entonces, principios como transparencia, principios como socialización por ejemplo, de cuál es la finalidad en lenguaje sencillo, alfabetizando sobre todo a los trabajadores, cuál es los perfiles, los indicadores debieran ser socializados. Ahora, ¿por qué preocupación? Porque el develamiento de información nos muestra la realidad laboral por parte del empleador no siempre es vista pacíficamente. Ejemplos, cuando se está conociendo de las políticas salariales y los cuadros de categorías y funciones, hay mucho problema en conseguir data por parte del empleador. O el brindar información en el marco de una negociación colectiva, que además está regulado. Visto todos estos aspectos, y a modo de conclusión, el uso de la inteligencia artificial va a mejorar el rendimiento, tiene muchas aplicaciones positivas, pero debería, y creo que todos los instrumentos, sobre todo los de principios, los que establecen principios, apuntan a que debe conciliarse con el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos laborales de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Creo que nos estamos pasando de la hora. No sé si tal vez las preguntas las podamos hacer por correo o algo así. O alguien, en realidad hay miles de preguntas, o yo por lo menos haría miles de preguntas, pero estamos muy sobre la hora. Entonces, creo que les agradecería a todos, a los profesores que vinieron del extranjero, a todos los profesores también, a los colegas del departamento, a nuestro cabeza de departamento también, y a todos ustedes, y decirles también que todos los alumnos todo el tiempo me piden más temas tecnológicos, o sea que hoy debiese ser o debiésemos también hacer el esfuerzo para brindarle más estos temas de actualidad. Muchas gracias a todos. Quisiera pedirles un favor, ¿se pueden quedar un ratito para la foto oficial? Esa típica foto que pone con la audiencia. Ya, gracias.